Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a otra clase de Sociología Jurídica, ¿sí? Em, para la carrera de Técnico en Gestión Jurídica Generalista. Hoy vamos a dar la unidad número 6, ¿sí? Continuando con este sistema de modalidad de clases, ¿no es cierto? Eh, Virtuales, ¿sí? Como les digo, se va a desarrollar la clase de manera a través de este video, acompañado del material eh, bibliográfico, eh, material de lectura y también una serie de preguntas para corroborar la comprensión del texto y del tema, ¿no es cierto?, que voy a tratar el día de hoy. Hoy vamos a ver la unidad número 6, que hace referencia al control social jurídico de la conducta del individuo, ¿sí?, en esta materia de sociología. Como nosotros estuvimos viendo en la unidad anterior, respecto a los controles formales e informales de la conducta del individuo, vimos que una de las maneras de controlar la conducta de los individuos en la sociedad es a través de un medio formal, que es de la norma, ¿sí? El control social jurídico, podríamos decir que el control social, que está formado por una amplia gama, ¿no es cierto?, de, de, de metodologías, de formas, además de control social del individuo, eh, aquel que está regulado por determinadas normas sociales, ¿sí?, y que prescriben específicamente cuáles son las conductas que se deben seguir. Ese es el sistema de control social jurídico, es decir, aquel que está donde la conducta del individuo está regulada por normas jurídicas. Nosotros sabemos que en la República Argentina nuestro sistema de gobierno establece una división de poderes y en el cual tenemos de manera específica delegado en el Poder Legislativo todo lo que es la facultad de desarrollar las normas eh, legales en la República Argentina, ¿sí?, a través del Congreso, ¿sí? En lo que refiere las conductas propiamente dichas, las mismas están reguladas a través de diversos códigos, a través de leyes, ¿sí?, que hacen justamente y describen específicamente cuáles son las conductas que se deben cumplir, con la particularidad de que en caso de que no se cumplan, se aplica una sanción, ¿sí?, que puede ser una multa, que puede ser una multa en dinero, puede ser eh, una inhabilitación e incluso puede ser una restricción a lo que es la libertad, como es el caso de las detenciones. Bueno, respecto de las conductas reguladas, existen algunas que podemos ver, que podríamos decir están en el umbral de lo que está prohibido y está permitido, y es aquellas conductas que están reguladas, es decir, determinadas conductas que solamente se pueden llevar adelante siempre y cuando tengan una serie o cumplan una determinada serie de regulaciones, o así también se dé en determinado ámbito, se dé bajo determinados órganos de control y demás. Son aquellos donde están inmersos, por ejemplo, los llamados juegos clandestinos. Los juegos clandestinos, ¿sí?, son aquellos juegos de azar, ¿sí?, en eh, los cuales se realizan, ¿sí?, fuera del control de una organización estatal. Los juegos de azar, aquellos juegos que tienen son juegos que tienen por finalidad, ¿no es cierto?, la posibilidad de generar ingresos y demás a través del azar. Estos juegos están regulados por el Estado en la República Argentina. Y toda aquella actividad o todo aquel juego de azar que se realice fuera del ámbito del control de la actividad estatal es prohibido, ¿sí?, y puede ser penado por ser desarrollado de esa manera. Es decir, eh, como nosotros habíamos hablado en su momento, el Estado, a través de las políticas estatales, establece ciertas conductas que se deben llevar adelante y las regula de diversas maneras, a través de instituciones formales o informales, ¿sí? En este caso estamos hablando de conductas
porque el Estado ha asumido la responsabilidad de decir, no, mira, esta actividad yo no quiero que se lleve adelante, o si se lleva adelante debe ser en base a un marco regulatorio, como es, ¿sí?, la actividad regulada por el Estado de juegos de azar, por ejemplo. Eh, Estamos hablando de distintos tipos de actividades, seguramente ustedes van a conocer muchas que están prohibidas, como pueden ser la peleas de gallos, las carreras sin autorizaciones de animales y de personas, las peleas eh, ilegales, como si se eh, todo lo que viene podemos decir que se agregue la palabra clandestino, es decir, o que se desarrolla en la clandestinidad, es decir, fuera del control estatal, es o viene a ser una conducta que está prohibida, ¿sí? Eh, entonces, al estar prohibida, automáticamente es contraria a la ley y tiene sus determinadas sanciones. Cualquier actividad que esté regulada, por ejemplo, como le decimos, las carreras, las peleas, los juegos de azar y demás, ¿sí? Bueno, eh, lo que se hace, lo que se determina o lo que lleva a determinar, ¿no es cierto?, que una conducta es clandestina o se desarrolla en la clandestinidad y por lo tanto es prohibida, son, como dijimos, las políticas estatales. Es decir, esta determinada actividad no es apropiada, no es moralmente correcta, es una conducta que no brinda ningún tipo de respaldo eh, o no ayuda a la sociedad y demás. Entonces, eso es lo que hace eh, que se establezca este tipo de restricción a este tipo de conducta. Y como dijimos, el que tiene la facultad de dictar justamente la reglamentación sobre estas actividades es el Estado. Porque si nos basamos en el principio de, de libertad, digamos, propios del individuo, sería todas aquellas actividades que no estén prohibidas están permitidas. Entonces, específicamente el Estado debe regular cuáles son aquellas conductas, actividades que prohíbe, ¿sí? Obviamente para eh, no solamente actividades que se prohíben, sino en el marco de una ley, ¿sí?, que debe ser dictada por el órgano competente, en este caso el legislativo, eh, para poder aplicar determinada sanción a una ley, ¿sí? Bueno, en la República Argentina la mayoría, como en realidad la totalidad de todo lo que es la parte de juegos de azar y demás está regulada por el Estado, lo hace Lotería y Casino y demás. ¿Cuál es el fundamento que lleva a que sea el Estado el que regule este tipo de actividad? Es porque lo hace dentro de un marco regulatorio y porque eh, los ingresos, podríamos decir, que se obtienen dentro del marco de esta actividad son devueltos o reingresados a la sociedad a través de beneficios o asistencia, ¿sí? Es lo que sucede con la lotería y casino, es lo que sucede, por ejemplo, con la carrera de caballos, es lo que sucede con todo lo que es los deportes de alto riesgo, digamos que los regula el Estado y bueno, de determinada manera reinvierte, ¿no es cierto?, los ingresos obtenidos en el Estado, ¿sí? Bueno, vamos a ver otro tipo de actividad o de conducta, en este caso relacionada a una actividad laboral, podríamos decirse que que está prohibida, es la prostitución. Cuando hablamos de la prostitución, hacemos mención a esa actividad laboral en la cual una persona brinda o se presta para ser objeto sexual, hombre o mujer, para ser objeto sexual de otro, eh, en pos de una contraprestación de carácter económica o especies. Esta es una conducta, la prostitución es una actividad que existió o ha existido siempre en la sociedad y que su regulación o control depende, como dijimos, mucho del tipo de sociedad y de la forma en que se da. En la República Argentina la prostitución es una actividad que está
regulada en virtud de la sanidad, es decir, eh, se regula todo lo que es la parte sanitaria del ejercicio, y lo que se prohíbe hoy por hoy es la oferta pública o la publicidad de la prostitución. No la prostitución en sí, sino la oferta pública de la misma. Es decir, no se puede publicar y no se puede realizar esa, esa actividad o publicitar en vía pública. Eso es lo que está prohibido, ¿sí? Lo que se llamaba anteriormente, que se veía en las publicaciones de diario, lo que se veía en las personas paradas en las esquinas haciendo el ofrecimiento, aunque aún lo hay, ¿no es cierto? Bueno, eso está prohibido. Lo que se desarrolla dentro del ámbito, ¿sí? Eh, privado de las personas con un acuerdo previo, y siempre, como os digo, respetando la cuestión de la sanidad, eh, hace a que sea una actividad regulada, ¿sí? Controlada. Existen distintos países que han tomado distintas medidas sobre este tipo de actividad. En algunos países, como ser Holanda, como ser en Europa, la actividad de la prostitución es una actividad que está regulada como cualquier actividad laboral común. Es decir, tienen fondo de desempleo, tienen normas de seguridad social, eh, normas de salubridad, etcétera, etcétera. Pero no está prohibida, está liberada, así como su oferta está liberada. Y en otros países donde, por ejemplo, la prohibición es no se castiga a la trabajadora o trabajador, que también existe en menor medida, pero existe trabajador sexual, sino que al que contrata el servicio. Se lo pena al que contrata el servicio, no a la trabajadora o al trabajador social. Bueno, una vez dicho esto, ¿sí? Podemos decir que en la República Argentina hoy por hoy estamos viendo, como decimos, la conducta del individuo no es una conducta estática. La regulación de la conducta del individuo no es algo que podría darse en un estatismo. ¿Por qué? Porque si no carecería totalmente de lógica y de sentido. Porque es que cualquier control de ella que no se actualice o se adecue a la realidad se vuelve eh, inservible, se vuelve obsoleto, ¿sí? Carente de sentido. Entonces, capaz que hoy nosotros cuando hablamos de prostitución, decimos, se sigue sorprendiendo esta palabra tabú, pero cuando hablamos de, por ejemplo, servicios como son de carácter eróticos, eh, no sexuales, más que nada eróticos, como publicidad, como ser páginas, redes sociales, eh, en las cuales se pueden acceder a determinados contenidos, ¿sí? En los cuales para acceder a determinado contenido se debe realizar una contraprestación en carácter dineraria, hace que prácticamente estamos hablando de la actividad de la prostitución en la actualidad. Estamos hablando del OnlyFans, Cafecito, y cualquier otra página que nos brinde un contenido de una determinada persona que lo hace a través de una contraprestación. Y vemos que esta es una actividad que hoy por hoy no está regulada. Es una actividad que, eh, que se dio, podríamos decir, incluso con un auge en la pandemia, que ya existía, pero que hoy por hoy es de la misma forma que los creadores de contenido, las personas que suben eh, contenido de carácter erótico, automáticamente eh, están realizando una conducta que puede o no ser directamente relacionada con una especie de prostitución, pero lo que se amparan es más que nada en la venta de contenido, en este caso de contenido erótico, ¿sí? Y muchas veces ni siquiera son contenido erótico, sino que son fotos de determinadas partes de su cuerpo o determinadas circunstancias que atraen la atención de determinado grupo de individuos. Entonces, vemos cómo las conductas de los individuos va avanzando, va evolucionando, y el derecho, así como el estudio de la conducta del individuo, tiene que también irse adecuando para que esas normas que vienen a regular
tengan sentido, ¿sí? Nosotros no podemos decir eso es prostitución o regular la conducta de los creadores de contenido cuando, por ejemplo, eh, se acercan más a una cuestión de morbosidad, a una cuestión de erotismo, y que muchas veces, incluso como digo, carecen de contenido sexual, como son eh, contenido con fotografía de pies, de manos, ¿sí? Eh, Porque si hablamos de la morbosidad, también al ver determinadas plataformas y demás, se ven muchísimos contenidos, los cuales lo que el ser humano capta, o lo que capta la atención del ser humano, son determinadas cuestiones de sentido morboso, como ser personas en grado de ver personas en estado de ebriedad absoluta devolviendo, eh, ver personas lastimándose o cosas así, ese tipo de contenido. Entonces, a eso voy. Si la sociedad hoy por hoy quiere seguir regulando o va queriendo regular ese tipo de conductas, debe adecuarlo también a eso. Bueno, eh, hablando, ¿no es cierto?, particularmente lo que es el delito de la contravención y estas conductas que eh, deben desarrollarse dentro de determinado ámbito de control para que no surja, ¿no es cierto?, específicamente esta violación, ¿no es cierto?, de la norma. eh, Existen determinadas conductas eh, que directamente sí están prohibidas, que son las conductas que son, por ejemplo, las conductas delictivas, el delito. Cuando hablamos del delito nos estamos refiriendo, dependientemente a lo que ustedes ya vieron en la parte de derecho penal, estamos hablando de una conducta, ¿sí? El delito es aquella conducta que se realiza, ¿sí? Por acción u omisión, cumpliendo los parámetros de una tipificación legal, es decir, una conducta típica, tipificada, quiere decir que esté descrito dentro de, en este caso, del Código Penal de la República Argentina, o también eh, antijurídica, quiere decir que es contrario a la ley o contrario de cualquier permiso para poder realizarse, ¿sí? Entonces, una acción o omisión típica, antijurídica y culpable o punible, es decir, que la persona que la realiza tenga la capacidad, facultad o aptitud de ser atribuible de responsabilidad por esta conducta que se le está delegando, ¿sí? Esto se supone que es una conducta o es una infracción, podríamos decir, al derecho penal, ¿sí? Eh, Cuando nosotros nos referimos específicamente a las conductas, al delito, como aquella conducta específicamente violatoria, por acción o omisión de la norma del, del derecho penal, en realidad lo que se dice es que esa conducta cumplió con una conducta descrita dentro del Código Penal. Es decir, no es que incumplió, sino que la realizó. Por ejemplo, matar, robar, eh, eh, hurtar, eh, defraudar, ¿sí? Son todas acciones positivas que por haberlas realizado una persona tiene o está sujeto a una sanción legal, ¿sí? Pero por otro lado también esta conducta tiene la particularidad que no solamente tiene que cumplir con determinada, es decir, eh, con esa descripción de la norma penal, sino que a su vez tiene que carecer de un permiso, es decir, debe ser antijurídica, es decir, contrario al derecho. ¿Por qué? Existen muchas eh, circunstancias en las que se puede llegar a cometer una puede ser que mi conducta o la conducta de una persona esté encuadrada dentro de una conducta que es típica, es decir, tipificada dentro del Código Penal, pero que no sea un delito. Por ejemplo, cuando un bombero rompe un vidrio o una puerta, o un policía rompe un vidrio o una puerta de un auto para sacar a la persona que está adentro por un accidente que tuvo o porque se descompensó o porque, como sucede muchas veces, vemos que le dejan a los chicos dentro o animales dentro de los autos. Esta persona vemos que cometió una conducta, por ejemplo, rompió un auto, generó un daño, ¿sí?
realizó un daño para salvar para evitar un mal mayor. Esta persona no puede ser sujeta de ser punible por la acción de romper el vidrio, por ejemplo, o de romper una puerta. ¿Por qué? Porque lo realizó con o para evitar un mal mayor. ¿Sí? Existe un criterio de valoración. También lo puede hacer aquella persona que tenía la autorización o, por ejemplo, eh, eh, cuando hay un exceso de cuando hay una legítima defensa, ¿sí? En este caso también existe la posibilidad de, eh, ante un hecho ilegítimo, yo ejerzo, ¿no es cierto?, una defensa apropiada. En este caso también una conducta está permitida. Y por último hablamos de la culpabilidad, es decir, la conducta de ser culpable o reprochable, es decir, debe tener la persona que realizó la conducta ser sujeto de capacidad y aptitud para eh, recibir esa pena o esa sanción, ¿sí? Es decir, debe ser un sujeto reprochable o que se le pueda atribuir la culpabilidad. Por ejemplo, si yo soy una persona que, por ejemplo, una de las primeras cuestiones que se evalúa a la persona que cometió un delito es un hecho, ¿cierto? Es determinar si se encuentra en condiciones de reconocer o en qué condiciones se encontraba al momento de cometer el delito, sus capacidades físicas, psíquicas, y si no había algún hecho externo o interno a él que lo haya llevado a cometer este hecho. Por ejemplo, puede darse en una acción en la cual por un movimiento de masa, es decir, por ejemplo una avalancha en una cancha de fútbol, una persona empuje a otra y ésta termine cayendo al vacío y muera. Si esa persona que empujó no pudo evitar porque venía siendo empujada por otras, si bien ella cometió el hecho, no es una conducta donde la culpabilidad se le puede atribuir a esa persona, porque primero que fue un caso fortuito de fuerza mayor, porque esa persona no lo quiso realizar, y segundo porque había una fuerza extrema externa a sí mismo que llevó a realizar ese hecho. Eso es uno. Eh, También puede darse en el caso donde una persona tenga un ataque de epilepsia y por lo tanto pierda el conocimiento del auto, el conocimiento y pierda la dirección de su vehículo y choque contra una casa y produzca un daño. Hay una responsabilidad, pero no se lo puede atribuir la culpabilidad al individuo. ¿Por qué? Porque estaba en una circunstancia donde no o carecía totalmente de posibilidad de reprochabilidad. Sucede con los chicos, por eso es que las conductas son reprochables en medida que también tiene una determinada edad. Eh, la inimputabilidad de los menores es una cuestión que, bueno, que hoy por hoy, atento a la violencia, atento a la situación social que se está viviendo y demás, es decir, se quiere disminuir la edad de punibilidad de los menores. Los menores no pueden, los menores son inimputables, eh, los menores de edad son inimputables en la República Argentina, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando una persona de 15, 14, 13 años realiza un delito y por ser menor de edad, es decir, menor de 18 años, no es punible, existe, ¿no es cierto?, una determinación y se pone en tela de juicio decir a ver si esta persona realmente tiene o no tiene conocimiento de lo que está haciendo, porque el fundamento de la inimputabilidad es que no tenía conocimiento de lo que estaba haciendo. Sería, no podía presentarse o no podía representarse el daño que podría estar causando. Pero muchas veces vemos chicos que tienen 10, 11, 12, 13 años y son reiterados delincuentes o que incluso son utilizados como eh, armas o elementos para realizar determinados delitos por justamente su escasa eh, eh, por su edad, eh, por su corta edad, a lo cual le lleva a ser inimputable, al que no se le puede aplicar la reprochabilidad. Bueno, cuando hablamos de los delincuentes, nos estamos refiriendo a aquella persona específicamente que
cometió un delito, un acto típico, antijurídico y al cual se le pudo atribuir la responsabilidad a través de un proceso, ¿sí? A través de un proceso y se le pudo determinar la atribución de dicha responsabilidad en el contexto en el que se ve. Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta que la República Argentina garantiza el principio de inocencia propio de nuestra Constitución Nacional desde el momento en que se le imputa un delito. Cualquier comisión de un delito estamos garantizados por un principio del principio de inocencia. Para que se demuestre lo contrario, debe pasarse por un proceso legal, legítimo, adecuado, ¿sí? Donde se tienen que computar todos estos extremos que nosotros indicamos anteriormente, que la conducta que se haya realizado sea típica, es decir, que haya un delito específicamente en el patrón de conducta, por acción o omisión, que no haya habido un permiso o autorización para realizarlo, es decir, que sea antijurídico, y por último, que yo me encuentre, o la persona se encuentre en las condiciones para ser sujeto de reprochabilidad. Por último, es lo que es la reprochabilidad de la conducta, viene a ser la forma o la valoración que se le da a la conducta de un determinado individuo. No todas las conductas delictivas de una persona son determinadas de la misma manera. ¿Por qué? Hay un contexto, hay una situación interna y externa que hacen que un determinado individuo realice determinada conducta. Y eso es muy importante para tener en cuenta al momento de aplicar la sanción. ¿Sí? Es así, que la valoración de esa conducta es la reprochabilidad, es decir, la condición económica, la situación de educación, la situación de necesidad y demás. Son todos, podríamos decirse, los factores de ponderación atenuantes o agravantes que llevaron a que una persona cometa determinado acto. Porque así como por estos elementos contextuales pueden llevar a que una persona que cometió un delito se le pueda bajar la pena. ¿Por qué? Porque una persona que no tenía recursos, que estaba sin trabajo, que tenía, por ejemplo, los familiares internos que robó para comer, etcétera, etcétera, y se le pueda disminuir la pena. También así, aquella persona que comete un delito y era, por ejemplo, un funcionario público, un funcionario policial, cuando el delito lo comete una persona que estaba en el ámbito de la educación, que era un sacerdote, que era un familiar, como los parricidios, los marricidios, los acosos, abusos, ¿sí? Hacen a que esa conducta sea grave. Entonces, la reprochabilidad o la valoración de la conducta delictiva, analizado ese contexto, puede ser para agravar o para disminuir la conducta. Y eh, como último punto, vamos a ver el tema del sistema penitenciario en la República Argentina. Bueno, en principio la República Argentina tiene una garantía de que las cárceles de la República Argentina sirvan como un sistema de resocialización, sean sanas, limpias y estén destinadas a que el reo pueda cumplir, es decir, aquella persona que ya tiene una sentencia firme pueda cumplir su condena con la finalidad de volver a reinsertarse en la sociedad. Eso está dicho en la teoría. Ahora vamos a la práctica. El servicio penitenciario de la República Argentina es un servicio que está dado de manera autónoma a la justicia, eh, judicial, podríamos decirse. Se está dentro del ámbito ejecutivo, ¿sí? Y es quien administra todo lo que es el sistema carcelario y de ejecución penal. Nosotros, ¿qué quiere decir? Que todo lo que es el sistema penitenciario tiene su propia regulación y control. Ahora, las cárceles tienen un sistema de carácter progresivo, donde para lo que es la, la introducción del individuo al sistema carcelario, todo su tiempo de estadía como su vuelta a la sociedad, es un carácter de un proceso en el cual se va, eh, no se lo tiene aislado, pero cumpliendo, ¿no es cierto?, su condena, pero se lo va adecuando a medida que va llegando a la época de salir, podríamos decirlo, van atravesando diferentes etapas para ser reinsertado a la sociedad a través de salidas transitorias, trabajo, educación y demás.
La realidad es que en la República Argentina la mayoría de las personas que están inmersos en el sistema carcelario no solo no aprovechan el tiempo para recapacitar sobre sus situaciones, sino que el sistema carcelario está tan colapsado que las cárceles se vuelven muchas veces eh, escuelas de perfeccionamientos del delito. Eh, un ejemplo claro, vemos por ejemplo lo que sucede en la ciudad de Rosario. En la ciudad de Rosario eh, vemos que la, la, la mafia del narcotráfico no solamente domina las, las calles, es decir, como la fuerza policial, sino que a su vez también utilizan las cárceles como formas eh, de, de resguardarse incluso de el sistema punitivo del Estado. Así que bueno, hasta acá por hoy. Eso es todo lo que es la unidad número 6. Hay un poco más de desarrollo en lo que es la parte del problema de la resocialización como una cuestión de fondo a ser tratada por el Estado, ¿no es cierto? Sería el Estado debe, ¿no es cierto?, buscar y aplicar políticas de resocialización dentro del sistema carcelario, pero esto conlleva no solamente a eh, poner, podríamos decir, cárceles donde se ejecuten o cárceles o elevaciones simplemente elevaciones de pena o, o, o cárceles más severas o cárceles más lindas, más feas, no. Debe haber un acompañamiento, es decir, no solamente la valoración de la pena, sino el lugar donde se va a ejecutar y el contexto en el que se va a ejecutar, el contexto en el cual tienen que salir las personas que cometieron un delito y están saliendo nuevamente a la sociedad, cuáles son las atenciones que se realizan, es decir, debe haber un cambio o una modificación de todos los elementos contextuales para que se modifique la situación del servicio penitenciario en la República Argentina. Bueno, muchísimas gracias.